ha habido miles de personajes de esta música que se gestó en esta región prodigiosa, que empezó en Riohacha y que termina en el río Magdalena, y que es región como escenario cultural muy por encima de las caprichosas divisiones políticas a que nos han sometido, que no tienen ninguna trascendencia y ningún significado en el mundo cultural, como son los departamentos, las provincias, los cantones. Eso ha sido siempre capricho de los políticos. Esto que hoy somos Guajira, Magdalena y Cesar, sobre nosotros se ha ensayado todo tipo de divisiones. Fuimos Estado Soberano del Magdalena, fuimos provincia de Santa Marta, fuimos provincia de Riohacha, fuimos provincia de Valledupar, fuimos provincia del Guatapurí, fuimos departamento del Valle de Upar, etcétera, etcétera. Y probablemente cualquier día dejaremos de ser departamentos y nos constituiremos en región, que es lo que se está pregonando con base en la nueva Constitución. Bueno, eso es lo regional, eso es lo regional. Los conquistadores le llamaron Valle de Upar, y de ahí viene la palabra vallenato, que no es de Valle de Upar. Valle de Upar, que se extendía desde el río Magdalena, como lo dicen todos los cronistas que hemos citado, hasta Riohacha, su incuestionable puerta de entrada. En una época, en otra época fue Dibuya. Pero de todas maneras, por aquí entraron muchas cosas y por aquí salieron también muchas. Lo otro importante, así, sintéticamente, son las épocas en que hemos dividido para crear un esquema pedagógico que nos ayude a comprender el fenómeno. Las épocas y los personajes del siglo XX, óigase bien, porque de ahí para atrás hasta allá no da la tradición oral. Los investigadores, los antropólogos saben que la tradición oral no da sino hasta 100 años. Y como no tuvimos historia escrita, solamente tenemos algunos vestigios de los personajes de nuestra música decimonónicos o que vienen del siglo XIX, que a pesar de que conocimos algunos y que los disfrutamos, venían de atrás. Uno de ellos es Francisco el Hombre. Francisco el Hombre ya era un hombre maduro hacia 1920, ya estaba viejo. Los que pasaban por allí en su burro, en su mula, que venían de abajo, llegaban casi que a venerarlo, a tocar un poco con él, pero él estaba viejo. De eso escuché muchos testimonios, empezando por el de mi padre, que hizo la primaria en Galán y que vivió en la misma casa en donde vivía Francisco el Hombre. Recuerda cómo llegaban a visitarlo. Pero venían de atrás. Él viene del siglo XIX. Esa es la primera generación que hemos ubicado entre 1840 y 1890, los nacidos en ese lapso. Aquí mismo en la región de los Ribanos, como decían allá abajo, que es la escuela que se inicia en Fonseca y que termina en Riohacha, hubo muchísimos, pero estamos acostumbrados a darle todos los méritos solo a Francisco el Hombre. Él es el emblema, el símbolo, el personaje sobresaliente, pero estaba Juan Solano, Fruto Peñaranda, Luis Pitre, estoy hablando de los de la primera generación, los decimonónicos, los que vienen del siglo XIX, incluso unos que no alcanzamos a conocer. Hay cantos de Goyo Sierra, nacido en el Abra, que hacia 1920 ya no estaba, mayor que Francisco el Hombre, y esos son los de acá. Pero hacia abajo encontramos gente que no vivió un solo año del siglo XX, como por ejemplo José León Carrillo Mindiola en Atanques, que murió en el siglo XIX y que todavía sus cantos prevalecen, o Sebastián Guerra de Rincón Hondo, que hacia 1930 era un hombre de 50 años y con un canto tan vigoroso, bueno, como lo mencionaré ahorita en otro aspecto. Total, la primera generación. La segunda generación, pero ojo con algo que a mí me lo enseñó la investigación y que eso hay que tenerlo claro, que no está claro. El acordeón, por Dios, perdónenme el que no comparta mi criterio, no tiene la importancia que le damos. No tiene la importancia que le damos. El acordeón es el forastero del vallenato. El acordeón llegó ayer, hace apenas 100 años, después de 400 años de evolución de nuestra música. Está más que probado que a la hora de la llegada del acordeón, esta música extraordinaria estaba plenamente constituida. Las 4 formas musicales, puya, paseo, merengue y son, existían a plenitud. Él no hizo sino llegar y adaptarse con alguna dificultad. Y en un proceso de más o menos 30 años, ¿sí? De más o menos 30 años. Por eso decía Juan Muñoz, en una entrevista que le hiciera Consuelo alguna vez, y eso es verdad, el acordeón aquí nadie lo enseñó.
todo el mundo lo cogió, le fue aprendiendo y le fue inventando. ¿Por qué? Porque eran músicos, eran tocadores de gaita, de carrizo, y no había mucha diferencia entre una gaita y una flauta de 5 huecos y un acordeoncito de un solo teclado, que era el que tocaba Francisco el Hombre y sus congéneres, sus contemporáneos. Entonces el acordeón llegó y se incorporó. La música venía de atrás, de más de un siglo de antigüedad antes que el acordeón. Las 4 formas estaban plenamente constituidas. Por eso es que desde los primeros acordeoneros ya interpretaban los aires, porque el conjunto vallenato, la organología de un aerófono, un ideófono y un membranófono vienen desde la prehispanidad. El tambor, la guacharaca y las flautas primero y después el acordeón es el mismo conjunto. Es el mismo conjunto. Eso lo encontraron los de la primera generación y pasamos a la segunda, que está entre 1890 y 1920. Esa gente se distinguió porque su música predominante fue el merengue. Ellos le llamaban la época del merengue y se peleaban ellos solos el título de rey del merengue. Y reyes del merengue hubo muchos, desde aquí hasta el río Magdalena. Muy destacado, por ejemplo, Juan Solano, fonsequero, o Chico Bolaño de la Junta, o el padre de los Romero, Escolástico Romero. Hubo muchísimos, muy destacados. O el Negro Mendo, un tío de Alejandro Urán, que dicen que compuso más de 1000 merengues y que nunca iba a una parranda si no tenía uno para estrenar. Hay unos merengues narrativos descriptivos. Yo casi siempre recuerdo uno que es portentoso, porque con ese he ganado muchas discusiones, en particular a un francés que decía que el vallenato no era narrativo, y les peto el verso de Juan Solano, ese gran fonsequero, bisabuelo de los hijos o eso la gente no lo sabe, de los hijos de Diomedes Díaz, porque era el abuelo de la esposa de Diomedes Díaz. Cuando vio un acordeón, un avión en 1914, yendo en su burro, del susto se tiró a un espinero y salió y respiró y recordó que ya se había dicho, y él vio lo que iba en el aire y reflexionó y entró a Fonseca con el burro cantando. Que yo recuerde el estribillo que me enseñaba mi papá: ya yo conocí el avión para que nadie me eche el cuento, es un pájaro volando con alas sin movimiento. El portento de la narrativa del vallenato en aquella época con un absoluto vigor literario. Eso no pudo haber sido producto del acordeón que acababa de llegar. Eso era producto de los siglos. Y viene la tercera generación, los nacidos entre 1920 y 1950. Esas son las 3 generaciones en que esquematizamos las épocas del siglo XX, aun cuando le robamos una orillita al siglo XIX, porque no conocimos sino algunos muy pocos. Hay algunos que no mencioné. Felipe Yepe, de ese logré recoger más de 30 merengues, murió en la batalla de Guamal en 1899, marzo de 1899. Tocaba su acordeón, decían los ancianos de ese sector, tocaba su acordeón en las batallas y tocaba puyas, merengues y sones, y era el siglo XIX, eran los primeros acordeoneros. Entonces, luego inserto acá algo que le llamo personajes paradigmáticos en busca de ubicar históricamente a Rafael Orozco y su papel. No podemos creer jamás que los personajes son ni inventores, ni creadores, ni accidentes. Esos grandes personajes, modelos paradigmáticos que la historia crea, forja con toda la complejidad de la creación cultural, se dan pocas veces, pero tienen un papel predeterminado en la historia de la cultura, a veces inexplicable. Entre ellos está Rafael Orozco, como terminaremos diciendo. Escojo 3, solamente 3, y destaco cualquier cosa que hayan hecho. Puede haber muchísimos. Hablemos de la primera generación, escogemos a Sebastián Guerra, contemporáneo de Francisco, creo que un poco mayor. Francisco muere en 1930, Sebastián, Francisco en el 59, según parece, 1959. ¿Por qué el portento de Sebastián? Les recuerdo alguna cosa. El merengue, la cédula electoral con que ataca e injuria al presidente de la República, Abadía Méndez, porque hizo un acto de corrupción política para favorecer a los suyos, según dice el canto. Yo no lo sé por la literatura, sino por el canto, y luego la eliminó para que solamente sus adeptos pudieran votar por él. Tenía tanto vigor, tanto valor civil la música vallenata, que si había que decirle las cosas del tono que fuera al presidente de la República, se le decía. O la divulgación de una epidemia
tenebrosa, la de la veneria, que penetró por la zona bananera al principio de siglo con los prostíbulos de Ciénaga, y que todos nuestros obreros se infectaron de eso. Eso lo sabemos también por el canto de Sebastián Guerra. La veneria se llama, por cierto. O la divulgación de un acto de corrupción administrativa. Ya lo sabía, doctor, ya lo sabía. La esposa del alcalde de Chiriguaná en esa época protagonizó un negocio sucio al interior de la alcaldía, y ni corto ni perezoso, ojalá que vieran la letra de ese canto, pero al día siguiente, como en esa época la justicia era rara, el mismo alcalde les prestó una orden de captura que lo tuvo huyendo por el resto de su vida. Ese era el vigor y el compromiso sociocultural de nuestra querida música con el pueblo. Ese es un hombre paradigmático. Otro, de la segunda generación, Chico Bolaño, molinero. Yo dije alguna vez, ojalá que yo no haya sido apasionado ni caprichoso, que parece libra por libra la figura más destacada en la historia del vallenato. Si fui apasionado, me perdonan, pero a mí me pareció, por lo que recogí, desde aquí hasta el río, todos los ancianos lo recordaban como algo sin precedentes. Chico Bolaño era un indio, cariachil. Todavía los nietos tienen cara de indio. ¿Sí? Tocó acordeón desde niño e hizo cosas que no lo dice una persona, sino muchos. Alejandro Urán, por ejemplo, que era del Paso, decía Tomás Darío, nosotros todos tocábamos los cuatro aires con el mismo sonsonete. El que nos enseñó a todos a que cada aire se diferenciaba con el son fue Chico Bolaño. Otro me dice, el primero que tocó los cuatro aires fue Chico Bolaño, porque la cosa no es como hoy. Cada subregión del mundo, del vallenato, desde Riohacha hasta abajo, cada subregión en un principio se caracterizaban por algunos de los cuatro aires, pero ninguna región tocaba los cuatro. Por ejemplo, la escuela ribana, como se le dice a la de Fonseca a Riohacha, no tocaron sino puyas y merengues. La de Valledupar, escuela central, que quizás por ser central y compartir una y otra, tocaba puyas, merengues y sones, porque la palabra paseo es de 1950 para acá. Y los de abajo no tocaban sino sones y merengues. Entonces, este molinero fue el primero que tocó los cuatro aires. Chico Bolaño. Y Chico Bolaño estuvo, según recogí un dato llevado por la familia Enríquez de Riohacha, tocándole una parranda a la reina de Inglaterra una vez en Curazao. Y Chico Bolaño fue el primero que llevó un acordeón a tocar en una emisora en 1942 en Barranquilla, etc. Esta gran región, sin localismos, es la cuna del vallenato con cada uno de sus personajes. Y el emblemático de hoy, el histórico, el inolvidable, el bendecido por Dios en donde quiera que esté, es Rafael Orozco, a quien nunca tendremos suficiente vida para agradecerle. Muchísimas gracias.